Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo con mucho gusto, deseando que la paz del Señor esté con ustedes siempre. El tema de hoy, amados hermanos, se llama la vida de la iglesia. Y estamos en Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. El subtítulo es la vida de los primeros cristianos. Y esto nos habla de cómo es la vida de la iglesia. Amados hermanos, las epístolas, los evangelios, nos hablan acerca de cómo la iglesia se desarrolla, cómo la iglesia se mueve, cómo la iglesia vive. Y la enseñanza que tenemos, amados hermanos, allí en los evangelios, en las cartas, en las epístolas, es para que nosotros, amados hermanos, podamos ver, podamos comprender y podamos tomar de allí enseñanza para vivir la vida de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Vean ustedes, amados hermanos, en 2 de Corintios 5:10, la palabra de Dios nos impulsa a ir hacia adelante. La iglesia va hacia adelante. Nos invita a tener comunión con Dios siempre. Una comunión bonita, una comunión con Dios y con nosotros. Que a través de nuestra comunión todos podamos vivir la vida de la iglesia. En Hechos capítulo 9, amados hermanos, de los versículos 36 al 39, tenemos una historia muy bonita que todos conocemos. Es la historia de una hermana de la iglesia que con sus manos bordaba, hacía aquellas cosas bonitas que las distribuía, las regalaba entre las hermanas de acuerdo a su necesidad. Tal vez ella veía a quien le hacía falta un suéter y se lo hacía. Tal vez a ella veía a quien le hacía falta un gorrito, una bufanda, y se lo hacía. Y esto nos habla, amados hermanos, del servicio que un hijo de Dios, que una hija de Dios dan hacia la iglesia. Esa es la vida de la iglesia, amados hermanos. Una vida de gozo, una vida de comunión, pero también una vida de servicio de los unos para con los otros. La iglesia amaba mucho a esta hermana. Ustedes recuerden, se llamaba Dorcas. Y cuando ella murió, ¿verdad? Todo el mundo lloraba porque la amaban mucho. Y el Señor Jesucristo tuvo compasión, ¿verdad? La volvió a la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y también, amados hermanos, en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 7, nos anima a que todos nos sintamos parte de la iglesia. Que trabajemos juntos, que nuestra fe, amados hermanos, nos impulse a hacer con gusto la voluntad de Dios. Que haya gozo, que haya alegría, que haya paz. De tal manera que podamos entre todos hacer todo lo que haga falta para que la iglesia pueda cumplir con su misión. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, en Salmos 19:14 nosotros encontramos cuál es o cuál debe de ser nuestro esfuerzo personal para que al sentirnos parte de la iglesia podamos dar lo mejor de nosotros. Vean ustedes, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta oración tan bonita
Este deseo del corazón, amados hermanos, nos habla acerca del amor que siente un hijo de Dios, una hija de Dios, por sus hermanos en Cristo, por las personas en general. De tal manera que le pide al Señor que sus pensamientos, amados hermanos, que sus palabras sean gratos delante de Dios, de tal manera que puedan ser de bendición para los demás, de tal manera que puedan ser esas palabras de ánimo, esas palabras de gozo, de paz, de fortaleza, que en determinado momento cualquiera de nosotros necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también, amados hermanos, en el Salmo 119, versículo 11, encontramos otra oración muy bonita. Oraciones que salen del corazón de alguien que ama la iglesia. Vean ustedes, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es una persona que se sumerge en la palabra de Dios para aprender, para pedirle al Señor que le enseñe, que le dé entendimiento espiritual para que, amados hermanos, esos dichos, esos pensamientos que están guardados en su corazón, dice, sean para no pecar, que en el momento adecuado, cuando haya que hablar, cuando haya que reflexionar, amados hermanos, esa palabra de Dios que ha entrado en nuestro corazón y que la hemos estudiado, le hemos pedido al Señor que nos ayude, sale, amados hermanos, sin pecado. Sale para dar gozo, para dar paz, para dar ánimo, para dar fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Esta, amados hermanos, es la vida de la iglesia. Cuando se nos habla de iglesia, se nos habla de cada uno de nosotros. Porque nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido perdonados, los que hemos sido transformados por el amor de Dios, por aquellos que el Espíritu de Dios habita en nosotros, amados hermanos, por cada uno de nosotros que formamos la iglesia de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, en esta lectura que hicimos en Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, encontramos, amados hermanos, que la iglesia dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, dice, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amados hermanos, que nuestro quehacer como iglesia de Jesucristo vaya en este sentido. Que nosotros, amados hermanos, sean de aquellos que dan lo que poseen. Y no estamos hablando de cosas materiales, aunque se puede dar el caso. Pero lo que está diciendo aquí es lo que tú posees, ese amor, amados hermanos, ese gozo, esa paz, ese Espíritu de Dios, amados hermanos, eso dalo a la iglesia. Tráelo para que sea de bendición para aquel que le haga falta, de tal manera, amados hermanos, que no le haga falta nada a nadie. A nadie le debe de faltar un abrazo, a nadie le debe de faltar una palabra de ánimo, a nadie le debe de faltar una oración por aquello por lo cual pudiera estar pasando. Un buen apretón de manos, una buena bienvenida, amados hermanos, una sonrisa. Eso es lo que la iglesia, eso es lo que cada hijo de Dios posee para dar, amados hermanos, para ofrecer a los demás. Por eso, amados hermanos, tenemos que ver que es muy importante lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que es la vida de la iglesia. Número 1, perseveraban unánimes
cada día en el templo. Perseveraban partiendo el pan en las casas. Perseveraban comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. A veces es difícil, amados hermanos, para algunas personas convivir con los demás. Apenas terminan las actividades y vámonos. Apenas están haciendo la oración final y cuando abrimos los ojos ya no están. Les cuesta trabajo relacionarse, les cuesta trabajo abrazar, platicar con los hermanos. Y cuando hay algún convivio, cuando hay alguna reunión, amados hermanos, o no asisten o no se quedan. Y la palabra de Dios nos dice que la vida de la iglesia debe ser así, amados hermanos, porque es una familia. Amados hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay muchas enseñanzas, amados hermanos, de muchas personas en las redes sociales. Usted puede encontrar muchas personas que predican, que hablan acerca de las cosas de Dios y de muchas cosas que pudieran ser correctas o pudieran ser incorrectas, pero cualquiera tiene acceso a eso, cualquiera puede subir cualquier tipo de material. Algunas personas dicen, no voy al templo, pero busco allí en internet, busco allí en YouTube la palabra de Dios y encuentro predicadores que la predican. Pero amados hermanos, dice la palabra del Señor que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Habrá muchas enseñanzas, pero la doctrina apostólica, la enseñanza apostólica, la cual recibieron del Señor Jesucristo, amados hermanos, es la única que nos va a sacar adelante. Cuando nosotros necesitemos tomar decisiones, cuando esos pensamientos, cuando esas palabras deban salir, y siempre saldrán sin pecar si nosotros estamos enseñados, si nosotros hemos aprendido de la enseñanza apostólica. En eso tenemos que perseverar. Algunos le llaman la sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la iglesia participa de la adoración a Dios en comunión. Se goza en alabar a Dios todos juntos. Sirven a Dios, amados hermanos, de acuerdo a los dones, de acuerdo a los talentos que Dios les dio. Les gusta, les da gozo poder participar, poder servir, haciendo aquello para lo cual Dios les ha preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Y participan todos juntos de la convivencia. Se toman un cafecito todos juntos. Bromean todos juntos. Les da gozo escuchar las bromas de los demás. Esa, amados hermanos, es la vida de la iglesia. Si a usted no le gusta asistir a los cultos, si a usted no le da gusto estar con sus hermanos, si usted prefiere la compañía de personas que no tienen temor de Dios, aunque sea nuestra familia, y no le gusta estar con sus hermanos en Cristo, si usted prefiere estar en otro lado y no en las reuniones que programa la iglesia, amados hermanos, algún problema está por allí en su comunión con Dios. Porque esa, precisamente, nos enseña la palabra de Dios, es la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia. Y algo muy hermoso, amados hermanos, que nos dice la palabra de Dios en el versículo 47, dice que ellos, como iglesia, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que hace que las personas quieran conocer de Dios? ¿Qué es lo que hace que las personas quieran regresar al templo, amados hermanos? Es la vida de la iglesia. Es el amor que se profesan. Es el respeto que dan hacia las personas que van llegando, esa bienvenida, darles su lugar, tomarlos en cuenta, amados hermanos. Y todos, que estemos atentos, amados hermanos, para servir. Eso es lo que la gente ve, eso es lo que a la gente le gusta. Que se interesen en ellos, que se sientan parte, que los hagan sentir parte de la iglesia. Y el Señor se encarga, amados hermanos, de añadir a la iglesia, de añadir al cuerpo de Cristo, de que sean salvos, de que sus pecados sean perdonados. El Señor se encarga, amados hermanos, de añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Es muy hermoso el papel que Dios nos ha dado como iglesia. Es muy hermoso, amados hermanos, porque nosotros representamos a Dios. Algunos dicen, somos los ojos de Dios, somos la boca de Dios, somos las manos de Dios, somos los pies de Dios. Y el Señor Jesucristo nunca se cansó de hacer el bien, amados hermanos. Nunca se cansó de ir de un lado para otro, para llevar la palabra de Dios, para enseñar, para sanar, amados hermanos, los corazones rotos. Esos somos nosotros, aquellos a los cuales el Señor le perdonó sus pecados. Aquellos a los cuales el Señor le dio un privilegio, amados hermanos, de llevar la palabra de Dios, de llevar el amor de Dios a las personas que todavía no conocen al Señor. El Señor se encarga, amados hermanos, de añadir a la iglesia, pero el papel nuestro es fundamental y es de mucho gozo y de mucha alegría. Vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que hacían, dice el Señor, lo hacían juntos. Versículo 46 al final dice, lo hacían juntos, pero lo hacían con alegría y lo hacían con sencillez de corazón. Esa es la vida de la iglesia. Gozarse en el Señor, gozarse en servir, gozarse en participar, gozarse en ser útiles al Señor, amando, conviviendo, perdonando, siendo de soporte para los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los ejemplos, amados hermanos, que nos da la palabra de Dios es aquel momento allá en San Mateo 12, 47 al 50, amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo estaba compartiendo la palabra de Dios en una casa. Llegó su mamá, llegaron sus hermanos y preguntaron por él. Entonces le dieron el recado y le dijeron, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y aprovechando él esa situación, dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y algo muy hermoso que a mí me bendice, amados hermanos, es que el Señor Jesús dice la palabra de Dios, y señalando a todos los que estaban allí, a sus discípulos, dijo, estos son mi padre, mi madre, mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Él señaló y dijo específicamente quién era su familia, amados hermanos. Todos tenemos una familia carnal y la amamos mucho, pero somos parte de la familia de Dios en todo el mundo, con todos aquellos que han sido comprados y lavados por la sangre de Jesús, aquellos cuyos pecados han sido perdonados, aquellos que se han entregado y se han consagrado y el Espíritu Santo ha llenado su corazón para vivir una vida recta, una vida santa delante de Dios, para servir a Dios, sirviendo a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿cuál es entonces la vida de la iglesia? ¿En qué se ocupa la iglesia? La iglesia, amados hermanos, no son los edificios, no son las paredes, no es el techo, no son las cosas materiales. A eso le llamamos templo. La iglesia, amados hermanos, no es un lugar de reunión. Vamos
¿Dónde nos vemos? Pues nos vemos ahí en el templo y no vayas a entrar porque luego no te encuentro, mejor nos vemos afuera y ya allí nos vemos y de allí ya nos vamos a cualquier otro lugar. La iglesia no es un punto de reunión. Amados hermanos, la iglesia tampoco es un club social. Es muy bonita la vida de la iglesia y nos llevamos muy bien, pero no es su propósito, porque el propósito de la iglesia es convivir y estar contentos, pero siempre en el amor y en el temor de Cristo. Por eso la palabra de Dios nos habla primero acerca de que nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestro corazón atesoren todo aquello que el Señor nos ha alimentado, para que cuando tenga que salir no haya pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es donde todos somos amigos y todos nos llevamos muy bien. La iglesia, amados hermanos, es el cuerpo de Cristo donde todos estamos dispuestos a tomar. Vean ustedes, el Señor Jesucristo dijo: estos son mi padre, mi madre, mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Entonces la iglesia, amados hermanos, es aquel cuerpo de Cristo en donde todos estamos dispuestos a tomar el papel de padre, el papel de madre, el papel de hijo, de hija, de hermana, de hermano, de suegro, de yerno, de primo. Es la gran familia de Dios. Y quisiera terminar con esto, amados hermanos. Al terminar la oración que voy a hacer, yo quisiera pedirles que ocupe un minutito para salir de su lugar y vaya con aquella persona con la que no ha tenido mucha relación. Vaya, no esperen a que lleguen con usted. Usted vaya y dígale: estoy para servirte, te amo en el amor del Señor. Y si necesitas un papá, una mamá, un hermano, un hijo, aquí estoy yo. Estoy para servirte en aquello que el Señor me ha dado. Estoy para servirte. Y no estamos hablando de dinero, ni de pedir prestado, ni de nada de eso. Estamos hablando de amar, de dar el amor, de dar el apoyo, de dar el consejo, de dar el abrazo, de dar el ánimo, de dar la fortaleza que en algún momento alguien pudiera necesitar. Yo le invito a que lo hagan si usted lo considera así. Les invito a que oremos. Señor, te doy gracias, Padre, por mis hermanos. Bendice, mi Dios, a tu iglesia. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú, mi Dios, sigas trabajando en nosotros, nos sigas bendiciendo, nos sigas dando de tu gracia, de tu santa palabra, de tu Santo Espíritu, Señor, para que, mi Dios, todos podamos vivir la vida de la iglesia, que es una vida hermosa, una vida llena de gozo, de alegría, de paz, en donde todos nos amamos, en donde todos nos ayudamos, en donde lo que tenemos lo traemos a disposición de tu pueblo santo, Señor, para que cada quien tome lo que necesite. El que necesite amor, el que necesite un abrazo, el que necesite, Señor, una palabra de ánimo, una oración. Señor, gracias. Pido tu bendición, mi Dios, en mis hermanos. Y te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.